Presentada por Farmacias Arrocha. Algo nuevo para ti. Bien, estamos de vuelta siendo las 7:43 de la mañana y a esta hora, pues como habíamos avanzado antes de la pausa, es oportuno hablar de economía. Vamos a hablar de la situación del desempleo en el país, pero antes de iniciar, pues presento a don René Quevedo, economista, obviamente un experto en la materia y con quien de forma coloquial siempre logramos llevar este tema que para algunos, pues parece ser técnico, pero es de las cosas más cotidianas que tenemos nosotros, las personas que devengamos salario, que consumimos y demás. Buen día, don René. Buenos días, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. A mí me gustaría, antes de iniciar a evaluar la situación económica del país, el tema del desempleo y demás, un poquito hacer una explicación de qué es la inflación, porque hemos estado escuchando recientemente, sobre todo con el alza del combustible, producto de la situación entre Rusia y Ucrania, que hay un pronóstico o que ya se está viviendo el tema de la inflación en diferentes países. Panamá, ¿cómo se encuentra y cómo esto afecta en el consumo, en el crédito y demás? Sí, bueno, yo creo que la manera más sencilla de explicarlo es básicamente un encarecimiento de los insumos, sobre todo de la canasta básica y de los artículos, bienes y servicios que uno utiliza, lo que pues, se repercute desde el punto de vista, digamos, personal en un encarecimiento y por ende una disminución del poder adquisitivo. Palabras más, palabras menos, esto es lo que implica la inflación. Obviamente con lo que está pasando en Ucrania y sus repercusiones, el encarecimiento particular del precio del combustible y por ende impacta a todas aquellas actividades económicas que utilizan combustible, prácticamente todas. En consecuencia, obviamente el poder adquisitivo disminuye porque voy a pagar más por particularmente los artículos de primera necesidad, y estamos viéndonos fuertemente afectados. Esta inflación, este panorama inflacionario, se agrega a, bueno, lo que ha sido el impacto de la pandemia. La pandemia, no olvidemos que se estima que ocasionó una reducción o una caída del consumo de aproximadamente 600 millones de dólares mensuales en el 2020. Así que bueno, este es básicamente un poco el panorama que se complica pues con la crisis laboral que estamos viviendo en este momento, ¿no? Ahora, esta disminución de consumo, que obviamente pues es propicia porque al no tener la capacidad de pues hacer algunos gastos, las personas también repercute directamente en la economía, como usted decía hace un momento. ¿Esto de alguna manera se define como una ralentización? Sí, o sea, a ver, yo creo que a mí me gustaría poner un poco en contexto lo que está pasando. O sea, no olvidemos que Panamá es una economía donde 70% de los empleos son presenciales. En consecuencia, nos hace muy vulnerables a las restricciones de movilidad. Panamá adoptó las más severas políticas de restricción de movilidad en el 2020 para controlar la pandemia y pagó el precio socioeconómico más alto, que incluyó la cuarta peor contracción económica del mundo. La planilla estatal aumentó en el 2020, pero el sector privado perdió 364,000 empleos asalariados, es decir, 42% de todos sus empleos formales. Agregado a esto, a 284,000 trabajadores se les suspendió el contrato, otro 32%. Quiere decir que en el primer año de pandemia, 3 de cada 4 empleos formales del sector privado desaparecieron o fueron suspendidos. Entonces, en el 2021 recuperamos una parte importante de esos empleos perdidos, recuperamos unos 156,000, pero la economía creció y sigue creciendo por el sector externo. Las exportaciones de cobre de Minera Panamá y los mayores ingresos del canal. Pero el sector interno sigue deprimido. La demanda interna sigue deprimida, con 3 sectores muy golpeados, como la construcción, el comercio al por menor y el turismo, concretamente los hoteles y restaurantes. Entonces,
dos indicadores que nos describen un poco la situación. Panamá está viviendo la paradoja de crecimiento económico y crisis laboral a la vez. El hecho de que tengamos a 416.000 beneficiarios en el Vale Digital es claramente indicativo de una crisis laboral. Por otro lado, el hecho de que el año pasado Mitradel haya tramitado 40% menos nuevos contratos laborales que en el 2019 y en lo que va del 2022, entre enero y febrero, ese porcentaje es de 47%, o sea, un incremento en la contracción de 7 puntos, indica que la crisis laboral se está agravando. Entonces, digamos, esta es un poco la complejidad. La pregunta es si podemos, de aquí a junio, que termina el programa del Vale Digital, conseguir o generar 416.000 nuevos empleos para pasar a estas personas del asistencialismo, la inclusión productiva. Esto no hace falta ser terriblemente analítico para deducir que no sigue una estrategia y no generando la mitad de los empleos que generábamos antes de la pandemia. O sea, en realidad, y lo digo con el mayor de los respetos, no existe una estrategia de reactivación económica. La reactivación económica que tenemos es externa y obviamente tiene un impacto positivo en la economía interna. Vemos que subieron las recaudaciones, vimos que subió el crédito, etcétera, etcétera, pero no olvidemos que lo que está impulsando el crecimiento económico es el sector externo. De tal manera que estamos ante una situación compleja. En este momento existe un alto nivel de incertidumbre para las inversiones en el país. El hecho de que estemos generando la mitad de los empleos formales que generábamos en el 2019, antes de la pandemia, es indicativo de un alto nivel de incertidumbre para las inversiones privadas en el país. Esto se está manifestando también, se está transmitiendo en incertidumbre laboral. Acabamos de ver el índice de confianza del consumidor panameño, donde 83% de los panameños piensan que no van a tener un empleo en los próximos 6 meses, no van a poder conseguirlo. Entonces, obviamente, esto me impacta el consumo. Agreguemos a esto, pues, toda esta situación que estamos viviendo con la inflación, con los eventos en Ucrania, y nosotros necesitamos 3 cosas en este momento. Necesitamos confianza, necesitamos inversiones. Sin inversión privada no habrá generación de empleo, y necesitamos consumo. Sin confianza no habrá inversiones, y sin consumo no habrá manera de rentabilizar estas inversiones. Así que eso es un poco el panorama. Lo importante es que esto lo vamos a superar, que estamos en una coyuntura, digamos, complicada, no hay manera de matizarla, pero de esto vamos a salir. Hay signos muy positivos que bueno, tendremos que esperar. Ahora, va a ser un proceso. A veces tenemos expectativas mesiánicas de lo que debe ocurrir. Esto va a ser un proceso. No olvidemos, como dije antes, que el sector privado perdió o sea, 42% de sus empleos formales en el primer año de pandemia. Eso es una masacre, eso es una catástrofe laboral sin precedentes. Nos estamos recuperando, pero todavía la economía no está generando nuevos empleos. La expansión del empleo se está dando en el sector público. Si yo hago el balance de los últimos 2 años, dije que recuperamos algo en 2021, pero si yo hago un balance 2019, 2021, el sector privado perdió 250.000 empleos formales, que incluyen a los 42.000 trabajadores que fueron suspendidos, luego reactivados y luego desvinculados. Se agregaron 71.000 funcionarios a la planilla estatal, que ronda hoy los 365.000 funcionarios, de acuerdo al informe de la Contraloría de junio del 2021, y tenemos a 416.000 beneficiarios del Vale Digital que reciben la ayuda porque no encuentran empleo. Así que eso describe un poco la situación laboral, digamos, en la pandemia y pospandemia. A ver, ¿y cuál sería o cuáles serían decisiones oportunas en este caso? Yo he escuchado, por ejemplo, que a través de la inversión de obras públicas se puede, de alguna manera, ir reactivando o movilizando la economía, y no así a través de la asistencia, como usted mencionaba hace un momento. ¿Esta sería una medida o es una medida? Sí, el problema es que el gobierno no tiene plata. O sea, las obras públicas, que sí, efectivamente, sería un generador de empleo importante, pero el gobierno no tiene dinero. El gobierno está pidiendo prestado para pagar planilla y pagar subsidios. El gobierno está en una precaria situación financiera, entonces depende del financiamiento privado para poder impulsar
estas iniciativas. Y lo digo con el mayor de los respetos, yo creo que nosotros debemos hacer, primero, yo creo que es hora de mirar lo que han hecho otros países. Por ejemplo, República Dominicana eliminó absolutamente todas las medidas del COVID. Yo creo que tenemos nosotros que hacer esto también. Nosotros tenemos que apostar a ciertos sectores. Yo creo que el turismo se encuentra secuestrado por la paranoia sanitaria. Yo creo que eso es la eliminación de todas las medidas del COVID, gripalizar la pandemia, como han dicho varios especialistas. Dos, necesitamos inyectar liquidez al tejido productivo. Yo creo que debemos ahorrar parte, digamos, de lo que se estaba utilizando y reorientar el gasto público hacia pagar deuda. Se le deben 300 millones de dólares a contratistas de la construcción por parte del Estado. Se le deben 155 millones a proveedores industriales y agroindustriales. Yo creo que deberíamos quizás ahorrar un poco lo que se está invirtiendo en publicidad. Para mí, y con todo respeto, creo que un vacunado más, un vacunado menos, una pauta más, una pauta menos, no va a agregar confianza, no va a agregar empleo, mientras que pagar deuda sí. ¿Okay? Entonces yo creo que esos son temas que tenemos que abordar. Por otro lado, tenemos que simplificar los trámites para que la liquidez bancaria llegue al tejido productivo. La banca está líquida, pero insisto, los trámites para que esa liquidez llegue al sector productivo es complicado. Ha habido esfuerzos, se están haciendo esfuerzos para ayudar a las pymes, pero no han tenido mayor impacto para prevenir la crisis laboral que se está agravando. Entonces creo que tenemos que abordar esto. Por otro lado, tenemos que definir, mandar mensajes claros con respecto a la inversión extranjera. Creo que ha habido avances importantes. Creo que la ley SEM es definitivamente, desde el 2007, en los últimos 15 años, ha generado 3.000 millones de dólares en inversión y unos 7.500 empleos. Creo que la redacción del nuevo contrato entre Minera Panamá y el Estado creo que es positivo. Estamos hablando de la mayor inversión extranjera hecha en el país. Son 6.700 millones de dólares y 39.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos. Esto manda un mensaje importante. El solo anuncio de ese acuerdo es principalmente responsable de la mejora en la perspectiva de la deuda panameña de negativa a estable por parte de Fitch Ratings. El anuncio de la inversión que se está haciendo en Colón de 1.000 millones de dólares en la planta de gas es un mensaje muy positivo. Necesitamos transmitir confianza y yo creo que tenemos que mandar mensajes muy concretos a la comunidad inversionista. Panamá ha sido un país históricamente favorito para la inversión extranjera. Hoy Costa Rica es el país que, proporcional a su economía, es el país que más inversión extranjera atrae en el mundo. Entonces creo que tenemos que mirar algunas cosas y como dicen, copiar algunas cosas, copiar lo que está haciendo República Dominicana, copiar lo que se está haciendo en Cancún, por ejemplo, para atraer turismo quizás es lo más a corto plazo. ¿Okay? Y obviamente el tema de inversión extranjera creo que es importante, pero eso implica crear un clima apropiado para que las inversiones extranjeras vengan, ¿no? A ver, y usted ha mencionado República Dominicana, que ha tomado decisiones disruptivas hasta cierto punto, si se le quiere llamar de alguna manera, con el uso incluso de la mascarilla. Cuando usted habla de paranoia sanitaria, ¿se refiere específicamente a estas disposiciones todavía de uso de mascarilla, de aforos y demás? Sí, pero yo creo que cuando digo paranoia no hablo solamente de las medidas del gobierno. Creo que nosotros somos parte, nosotros somos cómplices de esa paranoia sanitaria. Si uno ve las redes, o sea, y insisto en ese sentido, lo que nosotros vemos en los medios, estamos absolutamente obsesionados, estamos rindiéndole culto al virus. Llevamos 2 años rindiéndole culto al virus. Nada más agarremos los periódicos y uno ve todos los días, estamos hablando de cuántos contagios, cuántas muertes, cuántos están en UCI, cuántos vacunados, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, si yo todos los días mirara a cuánta gente asaltan en la calle, a cuánta gente matan, a cuánta gente roban, ¿a qué le tendríamos miedo? Creo que entonces nosotros somos parte de esa paranoia sanitaria y esa narrativa del terror que ha destruido
ha acabado con 500.000 de empleos. Entonces creo que la pregunta es, creo que es hora de dejar de rendirle culto al virus. El enemigo no es el virus, el enemigo es el hambre. Entonces tenemos que hoy convertir a la generación de empleo en la primera prioridad. Hoy no lo es. Hoy la prioridad, la estrategia, la única es la vacunación. No existe una estrategia de reactivación económica. La reactivación económica que estamos viendo es externa y no existe una estrategia de generación de empleo. De hecho, las estadísticas de Mistral revelan claramente que la crisis laboral se está agravando. Y mientras sigamos en esta, llamémosla así, en esta paranoia, por ponerle un nombre, vamos a seguir hablando de crisis laboral. Nosotros tenemos que, mientras exista el miedo de que me pueden cerrar y las decisiones económicas se sigan rigiendo por prioridades sanitarias, vamos a seguir hablando de crisis laboral. Más trabajadores humildes seguirán perdiendo trabajo. La pregunta es a cuántos trabajadores humildes más estamos dispuestos a sacrificar para entender que el enemigo no es el virus, el enemigo es el hambre. El 94% de todos los trabajadores que perdieron sus trabajos en el 2020 eran trabajadores que ganaban menos de $750 mensuales y tenían 11 o menos años de escolaridad. Agreguemos a esto que la deserción escolar en adolescentes pasó de 14.000 adolescentes por año antes de la pandemia a 80.000 adolescentes por año, según el informe más reciente de UNICEF. Entonces tenemos una alta proporción de personas de baja escolaridad buscando trabajo, al tiempo que los sectores que demandan trabajadores de baja escolaridad están sumamente golpeados, tienen altos niveles de informalidad, ¿okay? Y obviamente son sectores que están, digamos, han sido muy afectados por las restricciones de movilidad. Yo creo que es hora de pasar la página y realmente hacer del empleo la prioridad nacional. Esto acentúa definitivamente lo que usted ha mencionado hace un momento, más las brechas de las que tanto se hablan y de las que tanto se supuestamente buscan evitar. Don René, como siempre, muchas gracias por la oportunidad de profundizar y, como dije al inicio, de hacer coloquial un tema que pues, puede resultar para algunos muy técnicos, pero para entenderlo y cómo nos afecta a todos como individuos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. 8 en punto de la mañana. Avanzamos.